Doctor Granja, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los Outsiders de Chroma Click. ¿No? Sí está el doctor, ya aquí lo estoy viendo de reojo. Doctor, mejor visión, la pregunta a la vena. ¿Qué carajos tiene que hacer el nuevo gobierno que se va a posesionar más o menos en noviembre con respecto a la seguridad? ¿Qué tiene que hacer ese día, ese bendito día, cuando llegue a Carondelet? Porque tuvimos a un Lazo que el 24 de mayo del 2021, en horas de la noche, después de la pachanga, reunió al COSEPE. ¿Ya? Pero ya vimos que reunirse es igual que nada. ¿Qué se tiene que hacer desde el primer día, doctor Granja? Muchas gracias por estar en este espacio. Le agradezco yo, Omar, por su invitación. Primero que nada, me parece que buscarle respuestas fáciles a problemas complejos es cuestión de personas que realmente no conocen sobre una determinada temática. Ese es el camino hacia el fracaso. Actualmente, lo que hace Guillermo Lasso es un tema de profunda irresponsabilidad. Convocar a un nuevo proceso electoral en el Ecuador, provocar incluso más inestabilidad política, cuando lo que tenía que haber hecho era renunciar y permitir una transición democrática hasta que termine este mal llamado gobierno, lo único que logra es potenciar a las mafias, porque las mafias se alimentan del desconcierto institucional. Luego tenemos, mire, una prostitución salvaje del discurso político en el Ecuador. El tema está más o menos de la siguiente manera. Todos los políticos en Ecuador, todos, sin excepción, buscan ser simpáticos. Es como que si estuvieran en un reality show. Pero ninguno busca ser empático. Ninguno busca, por ejemplo, entender por qué marchan los compas del movimiento de gays, lesbianas y diversidades sexuales. No quieren entender eso. Quieren analizar el mundo solamente desde su capricho y desde su metro cuadrado. Pero sí quieren participar, por ejemplo. ¿Perdón? Pero sí quieren participar, por ejemplo, porque ves a los políticos yendo a las marchas, tomándose fotos en las marchas del orgullo, sin saber capaz por qué marchan. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, mira, quien tiene vida de perro, vive como un perro y piensa como un perro. Y lo único que va a terminar pasando es que morirá como tal. Me refiero a la expresión perro desde el punto de vista de unirlo al griego cínico, que es de donde viene, ¿no? Hay un cinismo absoluto. Luego, volviendo al tema de la inseguridad, tenemos una gran desgracia, es que el miedo ya no da miedo, porque la palabra ha sido tan manoseada que en una ciudad como Guayaquil, todos sabemos que en cualquier momento nos van a matar. Peor que eso, que en cualquier momento nos van a meter en la cajuela de un carro, nos van a violar toda la noche, nos van a hacer el paseo millonario y a lo mejor, muy probablemente, nos cortarán 1 o 2 dedos o la cabeza. Y sobre eso, la prensa hace mutis por el foro, porque siempre hay acuerdos, porque un gran sector de la prensa vive más a expensas de lo que calla que de lo que dice. Entonces, claro, todos están muy contentos y ya nadie le reclama a los que prometieron solucionar el problema de la seguridad, no les reclama que lo hagan. No, todos están calladitos. Ya no se dicen cuáles son las cifras de muertes diarias en Guayaquil. Entonces, en el colmo, perdónenme en 5 segundos, ¿no? Aparece un muchacho diciendo, tal candidato no sabe de nada, pero solamente sabe de seguridad. Digo, ¿y qué profesión tiene ese muchacho para decir que el candidato sabe de seguridad? Cuando ese candidato no tiene un título en seguridad, tiene un título en artes, una licenciatura en artes. Entonces, ¿cómo es que sabe de seguridad? Porque se pone un chaleco, porque anda en moto. Yo también ando en moto y me sé quebrar las piernas porque de pronto ando muy rápido. O porque tiene guardaespaldas. Me parece que el discurso tiene que ser mucho más profundo. Mire, yo le caigo mal generalmente a la gente, porque a mí me gusta analizar las cosas sin estar esperando nada de ninguno de estos cabrones. Yo no necesito de ellos y eso les molesta. No quiero sus puestos, no quiero ser fiscal, no quiero ser juez, no quiero ser perro de ellos, no quiero ser sirviente de ellos. Entonces analizo las cosas desde como son. El sol quema, el agua moja, punto, basta. Ahora, doctor, entonces no? lo invito a ver qué es lo que han dicho los candidatos con respecto a seguridad y según su prisma nos diga, ¿sabes qué? ¿Esto está bien o esto tiene una visión incorrecta?
A ver, por ejemplo, Luisa González de la RC dice, primero que nada hay que recobrar la institucionalidad. Volver a un Ministerio de Justicia que se encargue de las cárceles, volver al Ministerio Coordinador de Seguridad. Eso dice ella. Tenemos a un Fernando Villavicencio que dice que hay que crear una cárcel en la selva para enviar allá a los criminales más peligrosos. Tenemos a un Jan Topic que habla sobre el tema de las fronteras, que dice que por ahí tenemos drogas, tenemos productos, tenemos armas, blancas, ¿no? Armas y toda la situación. Y tenemos a un Otto Sonnenholder que también habla sobre, entre otros temas, de institucionalidad, pero dice que él va a indultar a todos los policías que disparen a los ladrones. Y Jaco Pérez que también habla sobre inclusive una consulta popular o una asamblea constituyente para reformar ciertas leyes que tengan que ver sobre seguridad. ¿Qué le parece ese paquete de propuestas de los distintos candidatos? Mire, cuando tenía 9 años, mi padre, que era un hombre pobre, pero con muchísima dignidad, me quedó viendo, estuvimos conversando y me decía, haz lo que quieras, pero hazlo bien. Y yo hice lo que quise y todo lo hice mal. Tanto que hoy estoy en Alemania, hace unas semanas estuve en Holanda estaba investigando el tema de la macromafia, la mafia holandesa, que tiene fuerte presencia en Guayaquil, tiene oficinas en Guayaquil, sobre eso nadie dice nada. Y estoy ahora en Alemania en un curso de mafia. Y mis ratos libres los aprovecho para ponerme a leer un poco de derecho penal, porque lo más difícil del derecho penal es aprender alemán. Y por esas cosas de la vida lo aprendí cuando era bastante chico. Lo que quiero decirle es que tal vez hice mal muchas cosas, pero lo que no he hecho mal es admitir cuando estoy equivocado. Y es admitir que debo debatir con personas que piensen diferente a mí. ¿Ok? Diferente a mí. Yo no tengo ningún problema en pedirle disculpas públicamente o pedirle perdón si es que me he equivocado, en reconocerlo, en admitirlo. Yo no hablo, por ejemplo, me encanta el fútbol, pero no quiero meterme mucho en el tema del fútbol porque no estoy capacitado para hablar sobre las dinámicas que hay en este negocio. Y tampoco hablo mucho sobre el tema de, qué sé yo, de cómo es la mecánica de un avión. Tampoco sé mucho de gasfitería. Lo que sí sé es algo de seguridad y lucha antimafias, porque ha de ser por alguna razón que soy uno de los pocos sudamericanos que trabaja en Nápoles, que trabaja en Grecia, que trabaja en Alemania, en temas de seguridad, en temas de combate y desarme de las mafias. Mire, lo que dice Fernando Villavicencio generalmente es robado de mi Facebook o de entrevistas anteriores que yo doy. Parece que es mi más grande fanático, es más fanático que mi mamá de mí. Después lo que dice Sonnenholder, que él le va a dar perdón a los policías que disparen a matar, eso demuestra que la ignorancia de ese sujeto, ¿no? Hay personas que no dicen que el gato ladra, pero se ponen a hablar sobre las propiedades del gato cuando otros estamos discutiendo sobre las propiedades del perro. Entonces, tienen una confusión total sobre el tema seguridad. La más grande violencia que existe en el Ecuador es la desigualdad. Y ninguno va a solucionar ese problema en 1 año y medio de gobierno. O sea, dejen de mentirle a la gente. Y por esa razón, más del 50% de los ecuatorianos en este momento no tiene candidato y es muy probable que vote nulo, porque ninguno los seduce con una propuesta seria para solucionarles sus problemas reales, sus problemas diarios. Por allí, por ejemplo, hay ciudades en las que ya se está hablando de crear empresas públicas de seguridad, pero lo que no le dicen a la gente es que le van a cobrar una tasa, un impuesto, seguramente de 6, 7, 8 dólares al mes, en la planilla de la luz o allí en la planilla del agua, para darle seguridad, cuando es claro que no tienen idea ni de cómo se escribe. Mire, lo primero que usted tiene que tener, mi querido Omar, es algo que se llama un plan de política criminal y prevención de las violencias. Y los planes no solamente se los recita, los planes se los desarrolla. Y para desarrollarlo es exactamente igual al momento en el que usted busca un médico para que, no sé, para que le opere la nariz, para que le opere el estómago. Es decir, cuando usted tiene un problema, qué sé yo, una fractura, se busca un médico, no se busca un soldador, no se busca un carpintero. Pero si usted se pone a revisar quiénes son las personas que están al frente de la seguridad integral de los municipios del Ecuador actualmente, anteriormente, y del mismo gobierno, se va a dar cuenta que ninguno tiene un título en política pública para control de las violencias, porque en plural, no en singular.
Es un tema súper complejo, mi querido Omar, sobre el cual yo estoy buscando ayuda internacional, ya he conseguido alguna, para armar, vamos a montar un instituto para capacitar un montón de abogados, estudiantes de derecho, en el tema de lucha contra las violencias, para generar literatura, para generar estructuras, para tratar de implementar la política pública como una arquitectura social, que es lo que el país necesita. Yo pienso que este momento los políticos ecuatorianos deberían reflexionarlo mucho. Es muy claro que hay un repudio total hacia todos ellos, tanto que la persona que va a terminar primera en esta primera vuelta, su imagen no es la imagen que gana, sino la imagen de un otro que además está muy lejos, y de un otro que efectivamente tuvo menores niveles de violencia, pero porque los carteles no estaban todavía divididos en los 98 carteles que están divididos hoy. Solamente había uno, ¿no es cierto? Porque todavía estaba vivo Rasquiña. Una vez que mataron a Rasquiña, hoy tiene usted 98 carteles. Entonces, no creo que va a ser lo mismo, que va a ser tan fácil reducir esas violencias en el contexto actual en el que está el Ecuador. Hay que decirle la verdad a la gente y las violencias van a aumentar. Y Guayaquil, por ejemplo, va a terminar el 2023 siendo la ciudad más violenta de América Latina, que es la región más violenta del mundo. Caramba. Ok, es tremendo. Pero la verdad es que más o menos uno entiende y sabe por haberte leído en otros lugares y en otros espacios y por haber advertido en muchas entrevistas sobre la presencia de las mafias europeas en la costa y en Ecuador particularmente, que conocimiento de seguridad tienes y de sobra. Ahora, mencionaste algo que fue la palabra reflexión, que los políticos deben reflexionar. Yo no les veo la capacidad de hacerlo en lo particular, es más, creo que la cultura política ecuatoriana está en una decadencia que crece en vez de decrecer, y en este contexto yo no sé si vamos a tener algún político que tenga esa capacidad. En este escenario y en el año y medio que queda, yo creo que más lo que está pasando aquí es que es una especie de simulacro para la elección de 2025. Ahora, ¿qué harías tú, que en algún momento mencionaste en alguna entrevista que podrías lanzarte a la presidencia, en un escenario de 4 años normal? ¿Cuál sería el punto de partida ahí? Primero, te agradezco infinitamente tus palabras. Yo pienso que no existe peor cosa en un ser humano que ser malagradecido. Y luego está el hecho de ser traidor, de fallarle a tu palabra. La palabra de los hombres debe ser respetada siempre, la palabra de los seres humanos. Y creo que no se puede gobernar a una sociedad a la que no entiendes. Y no se puede entender lo que no se conoce. Mira, yo creo que hay algo, perdóname que sea tan triste, tan melancólico, pero yo soy así. Hay algo que lo único que nos diferencia de un borrego, lo único que nos diferencia de un león, que por si acaso es el abogado, el animal más vago de la selva. El lenguaje no nos engaña nunca. Creo que lo único que nos diferencia es la conciencia que nosotros tenemos que nos vamos a morir. Que mañana ninguno de los tres va a estar aquí. Es decir, que vamos a estar en un cementerio. ¿Ya? Entonces, creo que ese hecho biológico que nos acerca a un mosquito, a un gusano, pero que al mismo tiempo nos diferencia, nos distancia, debería llamarnos a una profunda reflexión. No se es candidato porque es un capricho del niño bonito, del hijito de papá, como Otto Sonnenhofer y como todos estos aniñados. El problema de quienes somos gente con una visión progresista real, de escuela, desde los 14 años, es que hemos abandonado la política y se la hemos entregado en manos de empresarios del dolor. Y creo que en los próximos meses va a existir un gran Congreso de los Pueblos y de allí saldrá un candidato real de las masas, alguien que realmente esté preparado para plantearle política pública al Ecuador con un proyecto a largo plazo. Y si ese Congreso de los Pueblos decide que yo soy su candidato para el 2025, voy a aceptar el reto y creo que por eso me estoy preparando en este momento en algunas universidades europeas y me estoy preparando con colegas europeos que están muy preocupados por lo que pasa en Ecuador. Pero, repito, no se puede gobernar lo que no se conoce. Y hay muchos candidatos, por no decirte casi todos, que no conocen lo que pasa en la entrada de la 8 en Guayaquil. Y a ese barrio yo entro y salgo, pero no, como dice el hijo bobo,
porque soy parte de las mafias. No, por el contrario, porque soy criminólogo. Porque si fuese parte de las mafias no me dejarían entrar los europeos a entrenarme con ellos. Claro. Entonces, yo lo que creo es que necesitamos una discusión plena sobre política pública. Por el amor de Dios, ustedes que mañana van a entrevistar a candidatos presidenciales, cuando te digan que ellos son expertos en seguridad, pregúntales por el concepto. Porque si te dice que el problema está en controlar las fronteras para que no entre droga, es una persona que no conoce ni cómo se escribe seguridad. Porque nosotros tenemos actualmente laboratorios para la fabricación de cocaína dentro del territorio ecuatoriano. Porque nosotros dejamos hace muchos años, más o menos 2015, de ser una simple estación de servicio del narcotráfico, donde llegaban, descansaban, ¿no es cierto? En una estación de servicio tú te bañas, comes y metes gasolina y sigues el camino. Ya no somos eso. Hoy somos el paralelo cero de la droga que mueve no solamente toneladas hacia Holanda, hacia Amberes en Bélgica, hacia Gioia Tauro en Italia, sino también muchísima droga hacia Brasil y Argentina, que son el país número 2 y el número 3 en el consumo de cocaína a nivel mundial. Entonces, cuando no se sabe, se dice cualquier tontería, pero gobernar un país es una cosa muy seria. Y para eso nos estamos preparando. Si las masas, si el Congreso de los Pueblos decide que yo sea su carta para el 2025, yo lo voy a asumir. Porque quiero mucho ese país. La otra cosa que mencionaste y en la que me quiero detener un segundo es, lo mencionaste así de refilón, y es sobre la presencia de mafias holandesas en Guayaquil, si es que no escuché mal. Esto, digamos, lo sabes porque lo has investigado y demás, pero ¿por qué es que el resto lo ignora? ¿Hay un ocultamiento por parte de las autoridades? ¿O es completo desconocimiento? ¿O son tan incompetentes que no tienen ni pista de que esto está pasando en esta ciudad? Sí, mira, los políticos no van a luchar contra las mafias europeas en Guayaquil. Porque pertenecen a ellas, me imagino. Yo te voy a explicar cuántas son. Primero, porque no tienen idea de cómo hacerlo. Y segundo, porque ven en el temor ciudadano una forma de hacer mucha plata. O sea, por eso van a crear ahora empresas públicas de seguridad, porque hacen plata con el miedo. Mira, cuando te hablaban de la mafia albanesa y la mafia albanesa para arriba y para abajo, te estaban engañando, porque los albaneses no son una mafia como tal. Tienes que tener algunos requisitos para considerarte un combo mafioso. ¿Quiénes son, en cambio, sí una mafia? La 'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita, Cosa Nostra, que tienen presencia en Guayaquil y sobre lo cual hay un montón de capturados desde 2014. ¿Ya? O sea, italianos viviendo en Guayaquil que forman parte de las Sandrinas, que forman parte de Cosa Nostra y que tienen contacto con la mafia. Segundo, tenemos fuerte presencia de mafia holandesa y de cada 100 kilos de cocaína que llega al puerto de Rotterdam, 22 salen de Guayaquil, 22. Estamos hablando de una de las mafias más potentes del mundo que acaba de matar a Peter de Grijs, un periodista que se puso a investigar el tema en las calles de Ámsterdam. A las 11 de la mañana lo balearon. Después hay otro empresario que llevaba bananos desde Guayaquil, empresario holandés, llevaba bananos desde Guayaquil a Rotterdam. Un empresario serio, un hombre decente. Y de pronto se encontró con 800 kilos de cocaína en medio de sus cajas de bananos. Llamó a la policía. ¿Saben lo que le hicieron? Le quemaron la casa de los hijos. Terminaron quemando la casa de uno de los trabajadores de él. Todo porque esta mafia es muy potente, muy fuerte y tiene presencia en Guayaquil. Ahora, yo no sé si las autoridades ecuatorianas no actúan porque son idiotas, o no actúan porque no saben, o no actúan porque son absolutamente incompetentes. Lo que sí queda claro es que el catálogo de recursos que tienen las mafias europeas, que ven a Guayaquil como un puerto para generar montañas y montañas de dinero, de soldi, no sé, lo que sí creo es que el Estado cada vez se diluye más y queda totalmente incompetente, divorciado de un combate serio a las mafias. Doctor. Cuando personas que no saben ni cómo se escribe seguridad, mira, yo insisto con esa frase, terminan tratando de apropiarse de algo que es muy serio, nos hacen un flaco favor, nos complican mucho más la lucha contra las mafias. Entonces, mira, sí, lo que creo es que hay que llegar al poder con un verdadero plan de política criminal que en lo principal involucre
a los principales gobiernos europeos en un problema que también es de ellos. Además que le quite la base social al narcotráfico, que es la gente más excluida, más pobre, y que después trabaje en una serie de planes de prevención que los políticos ecuatorianos lamentablemente ignoran. Mira, aprovechan, se viajan con fondos públicos, con plata de los ecuatorianos, a diversos congresos de seguridad, solamente a tomarse la foto, ¿ya? Porque estudiar sobre esto implica dedicarle al menos 8 horas de tu día durante muchos años a algo muy serio, ¿no? Que es el tema de las prevenciones. Así es que creo que lamentablemente el panorama para Ecuador, en lugar de cambiar, en lugar de reducirse las violencias, gane quien gane, va a aumentar. Doctor. A partir del 2025 debemos elegir un gobierno que te diga, que te explique, que te cuente la verdad. Esto no se resuelve en 2 o 3 meses. Esto necesita al menos 10 años. Pero hay que empezar ya. Hay que empezar con un programa. Porque si tú no sabes boxear y te subes al ring, lo que te va a pasar es que en los 2 segundos te van a derrumbar la quijada. Y eso es lo que le está pasando al Ecuador actualmente. Tenemos un montón de gente jugando a ser boxeadores, pero no saben ni cuadrarse. Doctor, y en honor al tiempo también, por respeto a su tiempo, para avanzar, ya hemos abordado bastante el tema de seguridad. Hay otros temas políticos sociales. Es muy importante hablar de lo social, porque también tiene que ver con el tema de seguridad. Mire, ya luego le voy a pedir su opinión desde el punto de vista académico, un hombre de la academia, claro, con respecto al supuesto plagio de la tesis de la fiscal. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Oiga, doctor, antes de iniciar con su entrevista, hablábamos de estas reformas a la ley de seguridad social que están planteando. Básicamente te están diciendo, aporta 5 añitos más, dice, 5 añitos más. Otra cosa que te vamos a hacer es que te vamos a cambiar la fórmula para sacar el cálculo de cuánto vas a recibir mensualmente cuando te jubiles. Si eres abogado en libre ejercicio o eres comunicador en libre ejercicio y te sale un cachuelito un mes y otro mes no, pero igual tienes que afiliarte. Si tienes una empresa, también tienes que afiliarte, no solamente afiliar a tu trabajador, tú tienes que afiliarte. No vas a poder mensualizar todos los fondos de reserva. ¿Cómo ves estas reformas, Pedro? ¿Tú crees que como toda la vida hemos escuchado que ya se cae el IES, ya se cae el IES, ya se cae el IES? Dají que en el 94, 93 lo quiso privatizar, pero en la consulta popular la gente le dijo que no. Pero desde que yo tengo uso de razón, el IES está caído. ¿Está caído, Pedro? ¿Crees que esta es la salida de lo que está proponiendo el señor de la Torre, que es el que lidera esta comisión? Sí, lo primero que habría que publicar es la nómina de empresarios, de gente rica, que le debe al IES las aportaciones patronales. De sus trabajadores, obviamente, claro. Pero ya, entonces, allí estás hablando de más de 7.000 millones de dólares. ¿Ya? Ecuador, perdóname 5 segundos, es un país en el que, en medio de la pandemia, un poco antes todavía, el gobierno de Lenín Moreno dijo que los señores empresarios le habían prometido que iban a generar empleo a cambio de una reducción del 60% en las planillas eléctricas. Entonces los grandes empresarios pagan planilla eléctrica con reducción, mientras nosotros, por un foco y una refrigeradora, pagamos entre 50 a 60 dólares al mes. ¿Ok? Eso es lo que ellos dicen que son incentivos. Para nosotros son subsidios, para ellos son incentivos. Claro. Exacto. Entonces, pero mira, lo que te estoy diciendo es un hecho. No, o sea, no es mi interpretación, es un hecho. Les puede doler, les puedo caer mal, más tarde sueltan a los bots, a los trolls, me insultan, me dicen que soy de todo, ¿no es cierto? Que tengo lo que sea. Pero es un hecho. Sigamos. Ahora se pretende despojar a los trabajadores de derechos adquiridos que, según la Constitución de Montecristi, son irrenunciables, pero además no pueden ser regresivos. Son derechos ya adquiridos. Lo que debería provocar esto es una gran manifestación de los estudiantes, de la gente de FESA, de la gente de FEWE, de los sindicatos. Pero lo que veo, y fundamentalmente lo veo en la campaña de Yacu, es que, mira, la izquierda clásica quiere competir contra lo nuevo con la vieja retórica del pasado. Y con la vieja retórica del pasado solamente cae en lo melancólico y en lo inútil.
Entonces, ya no es la izquierda de antes. Yo recuerdo, mira, yo cuando era estudiante, a nosotros nos subían 2 centavos el pasaje del bus y nosotros salíamos, hacemos un broncón. ¿No? Y salían los aniñados de toda la vida a decirte, no, pero salen a protestar, pero no hagan desmanes, no se quiten la camiseta. Digo, no, señor, nosotros le decíamos, nosotros protestamos como sea. Usted vaya a encargarse de sus barras bravas, que nosotros nos encargamos de nuestra forma de protesta, que debe ser fuertes. Y no permitíamos que nos suban el pasaje. Y no permitíamos, por ejemplo, que nos quiten nuestros títulos universitarios o que nos suban años de estudio. Es decir, había una juventud que luchaba. Hoy, lamentablemente, la juventud pasa idiotizada con el teléfono celular. Sale a dar una vuelta y te encuentras a todos con el teléfono allí. Antes tú, para poder conocer a una persona, tenías que ir a una fiesta, tenías que ir a un lugar, tenías que conversar, platarte cara a cara. Hoy todo lo haces por WhatsApp. Desliza a la derecha. Eso ha generado que nosotros perdamos nuestra capacidad de reacción ante un Estado que lo único que hace es despojarnos de lo poquito que tenemos. Entonces, esperemos, hay algunas organizaciones que todavía subsisten, que todavía se mantienen, que nos estamos moviendo y que seguramente vamos a protestar, vamos a votar todas las vías judiciales dentro del mismo Estado de Derecho burgués. Y después vamos a tener que salir a la calle. Porque acá lo que queda claro es que el IES no tiene por qué caerse en tanto y en cuanto los empresarios morosos, que son la gente que más plata tiene en el Ecuador, le deben de robar a la seguridad social. Ahora mira, te cuento un caso. A un ancianito, que me fue a buscar, un ancianito, le anularon su carnet de discapacidad, no obstante que tiene Parkinson, y el IES no dice que no tiene Parkinson. Eso está probado, están todos los exámenes allí. Lo que dice es que él no pidió la cita por el call center. Y el viejito se cansó de llamar al call center, se cansó de llamar. Entonces fue personalmente acompañado de su sobrino, porque no puede moverse solo, y metió el formulario 108 por ventanilla. Ellos dicen que no encuentran el formulario, pero si es un problema de la administración. Entonces estamos hablando, te repito, de una mole, de una estructura estatal, que lo único que hace es meterte la mano en el bolsillo, que lo único que hace es quitarte permanentemente lo poco que tú tienes, y ahora quiere esclavizarte 5 años más para darte el mismo servicio de mierda y una pensión jubilar de 200 mangos que no te alcanza para nada. Mi padre se mató trabajando más de 40 años y recibe una pensión que no le alcanza ni para la mejoral. Es decir, que si no tuviera hijos, estuviera en media calle como un mendigo, y seguramente lo que les pasa a ustedes con sus padres, con sus tíos, con las personas que los ha creado, con las personas que ustedes aman. No les estoy mintiendo, les estoy contando realidades. Que nos guste, que no nos guste, que Pedro Granja es comunista, que Pedro Granja es capitalista, que es de la embajada norteamericana, que es de la embajada rusa, lo que usted quiera. Pero es verdad. De la CIA, de la KGB, de todas las instituciones se lee en Twitter. Ahora, Pedro, a ver, y es válido también, ¿no? Lo habíamos comentado, ¿no? Esto de los nuevos debates dentro del progresismo, ¿no? Hay esa izquierda que todavía va con Gramsci en la mano y te la quiere dar cocachos, pero también hay un ala del progresismo que está muy enfrascado en esto de los woke, ¿no? ¿Verdad? De la cultura de cancelación, de las luchas LGBTI, que hay que darlas, pero que parecen que están por encima de los derechos laborales y toda la cuestión, ¿no? Por ejemplo, en España vimos el derrumbe de Podemos, ¿no? Que llegó con el 15M, que era una verdadera reivindicación de la gente, de los sin techo, y ya luego se dedicó a hacer cultura de cancelación por temas LGBTI. Y eso lo que hace es allanar el camino y hace que... El otro día lo escuchaba Laje, ¿no? ¿Verdad? Que, puchica, tuve que escucharlo, que decía, hoy en día ser conservador y de derecha es lo verdaderamente revolucionario. Es que ese es el argumento, no solo de él, Jordan Peterson, todo este gajo de gente. Hoy en día Ben Shapiro dicen, ahora lo verdaderamente transgresor es ser conservador. Entonces, por eso es que se arma todo esto, toda esta cuestión. Claro. Ahora, Pedro, para ir cerrando ya, a ver, es inevitable, tengo que preguntarte, tú eres académico, hermano, a ver, 6%, ¿es una impericia o no es una impericia por parte de un estudiante de Derecho en su tesis de grado? Lo que le puedo garantizar es que cuando usted ingresa a una universidad seria, lo primero que le enseñan es a investigar. Y cuando le enseñan a investigar, uno aprende técnicas de investigación. Si usted, por ejemplo, conduce un vehículo
y atropella a un niño, atropella a un anciano, después me puede decir que lo atropelló porque no tenía la intención de hacerlo, sino por impericia, porque usted no sabía encender el vehículo y mucho menos apretar los pedales. Sí, pero lo arrolló y probablemente lo mató. Entonces tiene que responder por eso y termina preso, ciertamente con una pena atenuada, pero preso va. ¿Ok? Mire, yo creo que hay abogados que se beneficiaron muchísimo en los últimos años. No obstante que son abogados que todo lo quieren resolver diciendo jajaja, jojojo, yo sé más que todos, yo soy muy bacán, ya van a ver que voy a sacar un video y los voy a dejar a todos en ridículo, después el video nunca aparece. Y son los más grandes defensores de Diana Salazar. Sí, Diana Salazar actualmente, para hacerlo sencillito, ha perdido la batalla contra Priscila Esquetín. Priscila Esquetín le ha dejado, perdónenme esos términos que tengo que utilizar para que se entienda, prácticamente herida de muerte. Está claro que revivió el modo en el que la fiscal general llegó a su puesto con un examen de 10 sobre 20, es decir, una mediocre. Un mediocre es alguien que está en el medio, ¿okay? Que no destaca. ¿Ya? Dice la misma universidad en la que se gradúa, con esa tesis no se habría podido graduar hoy. Es decir, es una persona que no tenía la pericia para ser abogada. Sí, caramba, al parecer tampoco la tenía para concursar para ser fiscal general, para sacar un examen de 10 sobre 20, con el cual usted reprueba cualquier materia en la universidad, en una universidad seria. Claro. Entonces, yo lo que creo es que está herida de muerte y que la próxima asamblea, que va a ser calcada a la que teníamos hace unos meses, sí, la va a destituir. La va a destituir. Ahora, escúcheme, esto es importantísimo, mi querido Marta, porque se me va la idea. Ojalá que el nuevo concurso para fiscal general se lo haga sin banco de preguntas ni huevadas, que se llame a un conjunto de decanos de la Universidad de Heidelberg, de la Universidad de Pisa, de la Universidad de Buenos Aires, que hagan la pregunta que ellos quieran en forma pública, que el concurso se transmite en forma por las redes sociales, por la televisión, que todos los documentos estén para que todo el mundo los pueda revisar, que los candidatos debatan entre ellos sobre un caso de dogmática penal. Porque, por ejemplo, fórmula de supresión hipotética de comprobación mental de la condición sine qua non. Ese tipo de cosas tiene que demostrar el fiscal general que es un profesor en derecho. Claro, o sea, ¿no? que se le dé la relevancia, ¿no? La relevancia que merece. Es el fiscal general. Que no puede ser un pendejo, digo, ¿no? Entonces, pero muy probablemente, el nuevo fiscal general o la nueva fiscal general será una persona de la misma religión, ojo, porque las ideologías no existen en el Ecuador, de la misma religión del partido que va a gobernar ahora. Porque en el Ecuador no hay política, hay religión, no hay partidos, hay iglesias. De tal manera que si usted no cree en el Dios que ha fundado el partido, usted es inmediatamente expulsado, porque no hay posibilidad ninguna para la disidencia, para criticar a Dios. No, a Dios hay que amarlo por sobre todas las cosas. Y hay que declararse perro, borrego, chivo, gato para adorar a ese Dios. No me jodan, yo no me declaro borrego ni nada. O sea, yo pero es siempre es un mamífero, ¿no? Pero claro, mamadores, claro. Por excelencia. No, ya lo decía Nicanor Moscoso también, ¿no? Sí. Es como la pasión de la política. Que es sí, como sí, esto es como un clásico del astillero. Doctor, para cerrar, pronóstico electoral, ¿cómo la ve? Cuando uno tiene demasiadas alternativas, uno siempre trata de buscar ese tranquilizador atajo binario, blanco o negro, pero todos sabemos que la verdad está en los grises, ¿ok? Sí, claro. Todos buscamos a alguien que represente nuestros prejuicios, es decir, los juicios previos que tenemos sobre cualquier cosa. Entonces, cuando hay muchas opciones, lo que pasa es que la gente diluye su capacidad de seleccionar. La gente no quiere elegir. Me parece que para la segunda vuelta las cosas van a estar un poco más sencillas para la gente. Y creo que la segunda vuelta será entre González y Yacu Pérez. Creo que Pérez, con todos sus bemoles, fue un hombre que todos sabemos se desapareció de la lucha popular. Yo a veces digo que los pelados del MPD dicen, es un gran luchador, estuvo con nosotros en las calles. No, cabrones, yo estaba en la marcha con ustedes, yo estaba tirando piedras con ustedes, yo los he estado defendiendo cuando los quieren meter presos, pero ustedes siguen con Pérez, sigan con Pérez. Pero
Pero Pérez está haciendo un trabajo fuerte fundamentalmente en la sierra y se está recuperando, está muy concentrado en Guayaquil, donde hay algunos sectores importantes que estuvieron contra Viteri, pero que ahora ya no están contra Viteri y no van a estar con Correa. Entonces, me parece que Pérez va a entrar a la segunda vuelta con un margen de votación muy pírrico, todos. El ausentismo va a jugar un papel determinante en este proceso electoral y en la segunda vuelta hay que ver, ¿no?, cuál de los dos va a prevalecer. No creo que haya mucha diferencia. Perfecto. Hemos tenido al doctor Pedro Granja. Doctor, muchísimas gracias primero que nada por cumplir su palabra. Ayer me dice, hermano, tú tranquilo que yo no soy como los políticos que no te cumplen. Muy bien. Habíamos acordado de que estamos. Está bien, muchísimas gracias. El arquetipo del invitado ideal, entonces, ¿no? Eso, entonces. Listo, no, doctor. No, última hora. Caramba, estás por Alemania, ¿no? Estoy ahorita en Alemania, sí. Aquí todavía me están soportando un poquito más. Se los quiere mucho, me lo deportan, doctor. Caramba, ya mismo. Se los quiere mucho, les deseo lo mejor del mundo. Ustedes son extraordinarios periodistas, siempre con preguntas picantes, con preguntas interesantes. Lamentablemente vivimos en el Ecuador y los que somos buenos no tenemos espacio ya. Les mando un gran abrazo. Listo, doctor. Un abrazo, se me cuida. Bye. Hemos tenido al doctor Pedro Granja.